Hola, somos Samara y Luisa, dos latinas que emigraron, sobrevivieron y están aquí para contarlo todo y compartir historias. Bienvenidos a Sobrevivencias, historias de quienes se atrevieron a empezar de nuevo, dejando lo conocido para reinventarse en un nuevo lugar y en una nueva vida. Voy a empezar con una historia muy interesante y pónganle mucho cuidado. Hace unos años fui a estudiar inglés a Londres y me enamoré de la ciudad. Siempre supe que quería regresar y después de varios años me gané una beca para hacer mi maestría allá. Estudié 2 años y aunque sabía que era muy difícil quedarse, ese era mi objetivo. ¿Adivinen qué? Logré una entrevista con una de las empresas en tecnología más grandes del mundo y mi emoción era incalculable. Si pasaba todo el proceso, ellos me iban a apadrinar para poder conseguir mi residencia. Me preparé muy bien para mi entrevista y adivinen qué, pasé. Luego tenía que pasar prueba técnica de producto. Se demoraron 2 semanas en darme la respuesta y pasé. Venía la tercera prueba, que era una presentación frente a un panel y con los otros candidatos que habían pasado ese filtro. Me intimidé un poco con uno de los candidatos porque era nativo y siempre uno se pone la barrera innecesaria del idioma. Y adivinen qué pasó. No pasé. Lloré mucho y me sentí muy frustrada después de tanto esfuerzo, pero aún no quería rendirme. Después de esto, ¿qué creen que pasó con ella? Se quedó en Londres, se volvió a Colombia, se enamoró. Bueno, interesante historia y me imagino que no vas a contar el fin todavía. Eh, Hoy estamos relacionados con este tipo de historias, estamos con nuestro gran amigo invitado, Luis. Eh, Él también va a compartir un poco de esta historia porque hay mucha gente, aunque no lo crean, que solo vienen, dicen que vienen por un ratico, ¿no? Que vienen solo a estudiar, que se devuelven, que la familia, que todo, y la vida cambia y está bien cambiar de decisiones, está bien reevaluar, porque si la vida de migrante te está llamando y te está dando opciones y oportunidades, ahí es donde las estamos aprovechando. Sí. Sí, Entonces, hola Luis, bienvenido. Hola, bienvenido. Samara. Un placer Mi tenerte querida aquí. Luisa. Muchas gracias. Sí, Bueno, cuéntanos un poquitico de tu historia, de ti, de dónde vienes. Uh, bueno, yo vengo de Panamá. Vengo de Panamá, tengo 9 años de estar viviendo esta vida de migrante en Canadá. Nunca me vi fuera de mi país, pero bueno, hoy aquí estamos 9 años después. Wow. nada, la Sí, verdad, 9 años después. yo puedo sentirme afín con eso porque yo también llevo 13 años fuera del país y nunca pensé vivir fuera de Colombia. Es Entonces, que es loco, uno está siempre como tan embebido dentro de su propia cultura mm, que a veces no se imagina todo lo que uno puede hacer y lograr estando fuera. Pero siempre está esa pequeña como llamita que te anda llamando, como, La oye, tierra llama, sí. 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 Bueno, pero ¿qué fue la llamita que se despertó en ti para salir de Panamá? ¿Qué te motivó? Es una muy buena pregunta. La verdad es que yo en general estoy acá porque yo decidí cumplir una promesa que hice hace muchos años y pues el lugar ideal para eso era Canadá. Yo desde que tengo casi uso de razón, tengo una tía que vive acá, vive en Calgary y ella muchas veces fue a Panamá a visitarnos, yo de pequeño, ¿no? Y en esta, en ese mismo sentir, pues con mi papá a los 12 años, yo pusimos un plan de, bueno, cuando ya yo termine el colegio, cuando ya haga mi universidad, pues me gustaría estudiar afuera, porque me gustaría estudiar afuera. Y uno de los lugares que me llamaba la atención era Canadá, por todas las fotos, todas las cosas que había visto O sea, que no de hubo mi tía. competencia No hubo entre otros competencia. Yo países. creo que también es un poco de que mi mamá, cuando yo estaba en la barriga, eh, ella pues siempre soñó mucho con poder hablar mucho inglés, se graduó de eso, trabajó en colegio, hizo muchas cosas, tiene un muy buen nivel de inglés. Y entonces, como que yo dije, yo quiero estudiar afuera, pero quiero estudiar en un lugar que sea de habla inglesa. Estar inmerso
En el exacto, idioma. estar inmerso en el idioma, pero una de las cosas era, yo no quiero ir a estudiar a Estados Unidos. Mm, Entonces la señal siempre fue que no, Sí. porque no quería tampoco estar muy lejos de mi familia. claro. Sí. Entonces, sí, y pues ya ha pasado mucho tiempo, pues tuve la oportunidad de emprender este viaje y emprender el viaje de una manera muy, como, fue todo muy rápido, fue todo muy rápido. Yo pues decidí ir a una feria de una feria como estudiantil, ¿sabes? Donde habían ofertas de lugares donde uno pudiera estudiar y hacer todo ese tipo de cosas. Y en ese momento, pues, me topé con un stand de Seneca. Sí. O sea, eso fue como, ok, listo. Y pues me tocó hacer papeleos y muchas cosas. Ponte que esto fue el septiembre de 2016. Y yo empecé a hacer todos mis papeleos. Llegó un momento en el que fue como, ok, ya sí se va viendo como una realidad. Porque yo en Panamá terminé mi universidad, trabajaba, hacía muchas cosas, ¿no? Y noviembre llega y me llega la noticia de que, ok, Aprobada listo, visa. va para allá. Pero Wow. entonces, cuando tú hiciste el proceso y visa, me voy, en tu mente, ¿cuánto tiempo te ibas a quedar acá en Canadá? Yo venía originalmente por un año de estudio y un año de trabajo. Y en tu mente Y era, ese me era tu plan. regreso. Y eso era, me regreso. Ok. Pero, pues, una vez estando acá, las cosas van cambiando, uno comienza a ver las oportunidades. Y pues, la verdad es que no fue fácil. Pero llegó un momento en el que yo dije, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y entonces, yo creo que una de las cosas que más me enamoró fue, yo viajé un 2 de marzo, yo cumplo el 3, y estando aquí, Ya casi. cayó mi primera nevada. A los 24 años, mi primera vez viendo nieve, me Oh, cambió mucho la perspectiva de, ok, bueno, hay muchas otras cosas que que todavía no he ver, hecho, que que experimentarse. experimentar, y pues estar acá me puede dar la oportunidad de ver y hacer esas cosas. O sea, tu llamita, aunque decías, bueno, me devuelvo y eso, es como todo esto diferente, todo esto que quieres explorar nuevo y adicional a eso me imagino que oportunidades laborales, profesionales. Sí, también mucho de eso, porque al principio fue como, ok, quiero entender, quiero encontrar, quiero regresar a Panamá con una visión diferente, un poco más de experiencia afuera para poder encontrar un mejor trabajo. Sabes que esas siempre son las cosas que uno tiene que salir y regresar y como para poder buscar también eso un poquito más, ¿no? Ok, o sea, es como que cada paso tú decías, bueno, vamos a experimentar más, a ver qué más me da Canadá, pero por ahí adentro seguías diciendo, bueno, de Yo me repente regreso. me regreso, Yo me, puedo seguir el proceso, pero Una me de las regreso. cosas más fuertes era que yo decía, mi familia está en Panamá, yo estoy acá pues Solo. prácticamente solo. Y yo decía, yo necesito estar cerca de ellos. Y yo le había hecho una promesa a mi mamá, porque una vez que mi mamá se enteró que yo venía, para ella fue todo muy rápido. Yo le dije en diciembre, yo viajé en marzo, Uy, súper rápido, sí. y ella no tuvo mucho tiempo de procesar. Y en ese momento ella me dijo, mami, si estás viendo esto, me Ah, dijo, yo quiero que tú me prometas que tú vas a volver a la casa. ay, Ay, Entonces Dios. eso era una presión muy fuerte, porque yo claro. decía, o sea, sí hago, sí encuentro, sí busco, pero yo me regreso a mi casa. O sea, iniciaste tu proceso en medio de dos promesas, pero Exacto. con ganas de explorar, de seguir aprovechando las oportunidades que el país te estaba ofreciendo. Claro, con ganas de encontrar más y pues descubrirme a mí mismo también, porque era una parte Mm, en cierto sentido como yo nunca he estado lejos de mi familia. Entonces era como, ok, ¿y ahora cómo hago esto? ¿Ahora cómo hago lo otro? Al verme yo entrando en ese mundo de independencia, sí. fue un cambio De de mentalidad, mentalidad. claro. O sea, De quitarte como un poco los límites y restricciones, como yo puedo hacer Exacto. las cosas. Esto sí lo puedo lograr. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Ok, puedo hacer esto. Mm, bueno, y cuando ya decidiste, viste como que, uy, está interesante lo que me está ofreciendo este Ujú, país, ¿en qué momento, mejor dicho, cuando ya decidiste regresar, ujú. perdón, cuando decidiste quedarte,
¿Fue fácil empezar ese proceso o es que tan lejos estabas de el momento en el que te hubieras tenido que haber regresado? Sí, bueno, eso fue todo. Vamos a decirle que fue Una una montaña rusa. montaña rusa, porque yo encontré el momento bueno, cuando dije me voy a quedar, fue después de mi graduación aquí. Yo tuve la oportunidad de traer a mi mamá para mi graduación de cuando terminé mis estudios, que es como parte del proceso, no terminas estudios y tienes un periodo de tiempo para trabajar. Mi intención era trabajar ese tiempo y regresarme. Cuando yo me gradué, mi mamá vino y en ese momento ella me vio y Ah, se Feliz. dio cuenta lo de supo. todo y me dijo, usted no tiene nada que hacer en Panamá, quédese Wow. Mm, aquí y haga vida. Entonces, en ese momento ya yo estaba contra el tiempo, porque yo solamente tenía un año para poder encontrar mi espacio para poder quedarme en Canadá. Bueno, un paréntesis acá, así chiquito. Para los que quieren venir a Canadá, bueno, las leyes cambian constantemente, pero Pero en la en época ese que momento. llegó Pues Luis sí, y llegué yo, bueno, todavía permanecen, pero hay cambios mínimos. Cuando tú vas a estudiar un año, te dan un año de permiso Permiso de de trabajo. trabajo. Y si estudias 2 o 3 años, te dan 3 años, pero ahora cambió y sí, en solo ese son tiempo, ciertas carreras, hay otras condiciones adicionales. Sí siguen dando permisos de trabajo, pero con condiciones. No es como la vía fácil y directa como cuando uno está Hace joven. unos exacto, años. Entonces Luis así, estudió un año y le dieron y un me año de dieron un trabajo, año de trabajo. pero él decidió quedarse al Al, cuánto tiempo. Como a los 7 meses como a los, Te quedaban o como sea, en seis me meses o quedaban como 7. 6 meses, 6 o 7 meses. Entonces ya estaba yo contra el tiempo y necesitaba encontrar algo. Tuve la oportunidad de encontrar el trabajo donde todavía actualmente estoy trabajando, Ujú. pero no fue fácil porque entré en el proceso, primeramente, como tenía que encontrar trabajo, encontré el trabajo, listo, ya tenemos el trabajo. ¿Qué sigue? Yo empecé a trabajar en un abril y mi permiso de trabajo se vencía en noviembre. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no encontraba el momento para poder hablar con mi jefa para decirle, oye, tengo esto y lo que pasa es que si no, me tengo que regresar. Entonces, conté con la bendición de que en un momento sí ya encontré ese momento para hablar con ella, pero al mismo tiempo me tocó buscar asistencia legal. Entonces, con la persona con la que iba a trabajar, no había citas, no sé qué. Mm. Pasé 2 semanas buscando con quién trabajar, fue bastante complicado, pero al final lo logré, encontré y hubo, o sea, un plan que sí me ayudaba a quedarme acá y dije, uff, o sea, es el momento. Yo tengo una pregunta como más de curiosidad. ¿Eso fue durante la época de pandemia? O sea, después de la pandemia, durante la pandemia, Fue antes de antes de la pandemia. pandemia, Ok, justo antes de la pandemia, o sea, en el 2019. ok, ok, Todo ok. esto está Entonces, pasando en el 2019. Entonces, ya, pues ahí dije, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Todo estaba como muy incierto y yo sentía que los días contaban eran para atrás. Y ya me empecé como a mentalizar, ok, bueno, de repente no pasa, de repente no pasa. Pero como que encontramos con la abogada este pequeño, como es parte Cláusula. cláusula que decía que en mi profesión específica hay esta oportunidad de que se pueda extender el trabajo de cierta forma. Entonces, pues eso se le presenté a mi jefa y me ayudaron en parte del proceso como con el papeleo y eso. Sin embargo, ellos no estaban como corriendo con todo el proceso. O sea, yo estaba corriendo con el proceso de lado, pero ellos me ayudaron mucho a hacer el cambio, ¿no? Y ya, entonces, pues afortunadamente me pudieron extender mi permiso de trabajo, que era lo que yo necesitaba, tener un año completo de experiencia laboral para poder estar y entrar en ese momento en el pool. Pero ya sabes, al lado de esto tengo que hacer mi examen de inglés. sí. Claro. Tengo que tener todos mis papeles en cuanto en regla para Traducidos. traducir, todas estas cosas y todo eso es como que era, ya terminé esto, voy a hacer lo otro, ya terminé esto, voy a hacer lo otro, pero siempre como mi proceso fue todo el tiempo contra el reloj. Eso te iba a preguntar.
bueno, cuando yo estaba haciendo mi proceso y que tenía que encontrar trabajo, encontré mi trabajo faltando 15 días para la fecha límite. O sea, Ay, yo no. ya me Uy, vi de vuelta en Colombia, ya me imaginé, si ya, hasta aquí alcanzan a fue. ver ahí, todas estas canas Fueron no de- son, vienen de ahí. Sí, Inserte foto de cuando estaba más joven. Antes y después del proceso en Canadá. sí, es que la verdad es así de estresante, pero de alguna manera Las las cosas cosas se salen. dan, o, Sí, si, o Sí. se dan de pronto no para el objetivo que uno estaba pensando, sino como tú decías al principio. Siento que una cosa que Canadá pues enseña mucho y asumo que también otras personas fuera de Canadá encuentran en sus procesos de inmigración es que hay que tener paciencia. O sea, sí. uno tiene que Sí, trabajar, porque si uno quiere hacer algo, te toca esforzarte, Hay que no es investigar, fácil, asesorarte. todos los días las cosas pueden cambiar, tienes que realmente tener un buen plan, pero al mismo tiempo Hay que ten- soltar tienes soltar, que exacto. ponerte en manos de allá de de Dios, Dios, pero del también universo. del universo, todo, o sea, todo lo bueno y que sea buenas vibras y que pueda tener algo muy importante para mí, para nosotros, también fue Ujú. poder estar rodeados de personas que estuvieran en el mismo proceso o que también pudieran dar como ese soporte, Claro, todos ¿sabes? Porque estábamos uno se en... quiere volver loco, Sí, o total. sea, tú te quieres realmente volver Sí, loco no, muchas tú te quieres, veces. no, tú te vuelves loco, o sea, por un tiempito por lo Exacto. menos. Pero es que de Sí, verdad, o sea, y lo que tú dices, soltar y estar, tener un plan A, tener un Plan plan B. B y estar como también dispuesto a que la vida de migración te puede llevar a otros lugares, como por ejemplo lo que le pasó a nuestra amiga de ah, el principio de cuéntame. la historia. ¿Quieres saber qué pasó con ella? Esto también es muy de subes y bajas. Ella dice, mi visa estaba a punto de expirar, Es que te digo. así que decidí devolverme a Colombia. Esta decisión me permitió conocer al que ahora es mi esposo e iniciar juntos un camino migratorio, pero esta vez en Canadá. Si No. algo lo desean de corazón, escuchen y luchen, que a veces los planes cambian, pero siempre hay opciones. Wow, yeah. Mucha razón, la verdad es que, o sea, cuando uno quiere algo, uno, si uno le pone el esfuerzo, o sea, muchas cosas no se dan al primer intento, Ujú, sí, pero es ese mindset de, ok, no pasó así, pero yo realmente lo quiero, ¿cómo más puedo lograrlo? ¿No? Y eso creo que también como que me pasó a mí en este proceso, porque llegó un momento en el que dije, pues no, ya, o sea, me toca regresarme. y Y hablando Y hubiera ese fue el estado bien pensar. sí, también. pero hablando de eso, si no se te hubieran dado las cosas, o sea, ¿qué plan tenías? ¿Qué crees que hubiera pasado? Yo siento que una de las cosas que más me ayudó dentro de todo esto fue poder encontrar algo que realmente me apasiona como en mi trabajo. Entonces, siento que hubiera tenido la oportunidad de también tener nuevas experiencias y tal vez, no sé si eso es cierto, pero yo creo que yo hubiera intentado volver. Mm, Así como nuestra amiga, ¿no? O sea, yo hubiera, porque mi primer plan no estaba destinado a yo estar aquí. Sin claro, sí. embargo, estoy muy agradecido de estar acá. Pero si no hubiese resultado, yo siento que yo hubiera vuelto a Panamá Y hubieras y trabajado hubiera para eso. trabajado para poder volver con un plan un poco más. Le doy gracias a Dios que las cosas Se Se dio. salieron como salieron. dieron, No sí. fue fácil, no fue fácil. Sí, no, y como le pasa a nuestra amiga que contó la historia y compartió la historia, mucha gente va a un país, quiere regresar a ese país, pero de pronto le sale irse para otro y le funciona Mm. más en el otro y termina encantado allá en otro lugar. O sea, yo originalmente fui a Estados Unidos pensando que iba a ir por un año, me quedé 6, regresé a Colombia, ahora estoy en Canadá. O sea, tú nunca, y así, tú, Australia, Sí, Sí. son las cosas lo que tú dices me ush, pareció clave, soltar y darse cuenta que que uno no todo puede tiene en cambiar. control en muchas cosas. Y yo creo que también, no sé si es cultural un poco, o sea, como que uno viene en nuestros países, o sea, no es por criticar, pero a veces nosotros no tenemos en cuenta cuáles son los procesos legales o migratorios en nuestros países, ¿no? No sé qué Mm, tan difíciles sean,
pero otro tipo de procesos legales, uno como que siempre busca, como dice mi mamá, la comba al palo. O sea, uno como que, para y mi mamá, poder. pero vaya, lleve una ponimalta y una empanada y hable. O sea, Ay, no. no, acá no se puede hablar con No, nadie. acá, y como que todo es callado y uno espere y todo, yo siempre digo, todo en Canadá se demora 90 días. Ujú. Entonces, después de los 90 días, ya tú sí puedes empezar a presionar y a hacer el seguimiento y todo eso. Hablando de seguimientos, yo Mm. sé que tu tormenta no termina. Es que me llegaban, pero Ay, en ¿cómo así? Yo pila. O sea, quiero tú saber. aplicaste, o sea, Sí. conseguiste que te apadrinaran, Ujú. extendiste tu permiso de trabajo, aplicaste, o sea, pasaste el pool, que es como un sistema de puntos que tiene Cana- actualmente todavía Canadá para aplicar a la residencia, aplicaste a la residencia y ¿qué pasó? Pandemia. O sea, ¿qué pasó? Pandemia. Nos volvimos locos. Entré en el pool. Gracias a Dios, pues logré hacer todo esto. Y cuando ya, entonces entré y fue como, ok, estancado otra vez. Vuelva y espere. O Porque sea, los procesos se atrasaron mucho. Porque ya las te oficinas no entendí. estaban abiertas, ya no Mandaron se a la fue, gente a trabajar desde mandaron atrás. casa, eso eran archivos en papel, yo no sé, Eh, digitalizaron eso. Pero, o sea, sí. tenías el estatus. Yo he estado, O sea, sí, era más como el afán de tener el proceso terminado que de que te afectara de que tú tuvieras que devolver. O sea, sí, el no, proceso ya lo habías, ya te habían invitado. ya me habían invitado. Pero fue como, ok, entramos y ahora, pues, Esperar. 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 Sí, ¿Y Y cuánto y lo duro, esperaste? uy, Como 10 meses, ¿no? sí, yo creo que casi el año, o sea, me llegó, sí, sí, fueron como 10 meses. y eso Fueron como 10 es meses y era o sea, desgaste es largo, mental. Es un desgaste mental también sí. estar Sí. pensando como, bueno, sí Porque me... una vez que tú sí me- aplicas y ya, bueno, te invitan, o sea, el proceso se supone que fuese más corto, porque ya, bueno, estás en la espera, pero no, o sea, para mí fue como todo el mundo y ver que otras personas que estaban en el mismo proceso ya empezaban a tener sus cosas, Respuesta antes. respuestas. Ya yo me he rascado la cabeza y decía, algo puse mal, o sea, ya en algún momento me van a regresar. Y más que nada, lo que hablamos al principio, el sentimiento de no poder hacer nada, no poder salir. Ujú. Sí, el no poder salir. O sea, pandemia, ok, Ayudó que te tocó pandemia, pandemia, exacto, ayudó que me tocó porque igual pandemia, no ya podías salir. no se podía viajar, no se podía hacer nada, no podía ir ni a la esquina. Pero al mismo tiempo era como, ok, ya sabía que no iba a poder estar cerca de mi familia, pero cuando empezaron a levantar las restricciones y todas las cosas como que empezaron ya a regresar a tener su curso, yo seguía sin tener respuesta de mi residencia. Y tú Y, querías salir y ver a tu familia. pe- Y sí, perdona, no, tranqui. yo ya iba a meter aquí la cucharada porque me imagino que así es en muchos lugares donde es muy común la migración, pero aquí en Canadá específicamente hay muchos grupos, foros por internet, Uy, hay grupos por WhatsApp de los que pertenecen muchas personas que aplicaron en el mismo mes Sí, para que vayan contando cómo va el proceso de cada las uno y uno va actualizaciones. teniendo una idea de cómo va el proceso de todos Yo los estaba metida en demás. todos los foros No, habidos y yo por haber. también. Hay una página, alguien Pero la creó, mayoría eran de la India, entonces yo decía, pero no me importa. comparo, no me comparo. No, Sí, porque creo que sí es es que, diferente el análisis dependiendo del país donde vengas, no, ¿no? sí, total. claro, tiene su ponderación dependiendo de dónde vengas. Sí, si alguien está a punto de hacer ese proceso de residencia, les recomiendo buscarse el grupo de WhatsApp de ese mes donde vinieron en el mes en el que aplicaron, febrero del 2026, ¡pum! Y tienen un Excel Sí, un Excel. compartido donde la Literal. gente pone, aplique en febrero, la otra columna es, me aceptaron, la otra columna, y ponen la fecha. Entonces uno va viendo, este que Oye, qué vino buen el 2 de dato, febrero, yo no me acordaba de eso, pero sí. sí, entonces Pero sí, o sea, uno empieza a ver, si alguien del 3 de febrero ya está bien y yo apliqué el 5, ya va a llegar. sí, no, o sea, es chévere porque hay
hay opciones de poder tener como esa conectividad con gente, porque al final uno se empieza A a desesperar, enloquecer, claro. te empiezas a pensar, o sea, ya no, ya algo malo pasó si ya estás pasado de tiempo, como fue parte de lo que me pasó a mí. Ajá, entonces, Porque yo recibí mi residencia o mi residencia electrónica, pero como estaba aquí en Canadá, pues a mí me tocó firmar aquí en Canadá. O sea, hay dos tipos de procesos, ¿no? Si estás fuera, cuando entras, haces tu landing o haces como tu primera llegada, Sí. ya te dan exactamente ahí tu estatus y todo. Y yo que estaba adentro, nosotros que estuvimos adentro, pues nos tocó va a firmar ser acá, online, sí. online, porque todavía se hacía todo por Zoom. Con Zoom. No era ni Teams, era Zoom. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, yo firmé y me hicieron el proceso. ¿Qué pasa? Decía, ok, en Toronto, que es la ciudad donde estamos, se va a demorar 4 meses en llegar tu tarjeta. Oh Y my yo God, decía, sí te ok, demoró Bueno, ya bastante. espérelo mucho, ya pero esperé lo mucho, ya, por lo menos me dijeron 4 meses. sí, por lo menos me dijeron 4 meses. Y yo dije, bueno, ok, listo, 4 meses. Y seguí trabajando, viendo mis cosas, y estaba, dato curioso, estaba mi jefa detrás de mí. ¿Por qué no te vas para Panamá? ¿Por qué no te vas para Panamá? Porque yo estaba ya llegando a un punto en el que ya, por el tema de la pandemia, yo vivía solo en ese momento y pasé casi 2 años Solo. en mi apartamento, viendo mis cuatro paredes y ya yo empecé como a sentirme así como un poco. ¿Y qué pasó? ¿Qué crees que pasó? Llegaron los 4 meses y nada de la tarjeta. Ay, no, por supuesto. Y ya me volví loco y llamé a mi abogada y le dije, oye, Revisemos. esto no está, algo está pasando. Pero precisamente con la gente que también aplicó por la misma época, ¿también estaban en la misma No, espera? O no, sientes No, que ya tu la caso gente, ya les fue habían, ya había yo especial? firmé, en mi caso fue, atípico. cuando yo te digo especial, ya no estamos yendo y es muy poquito para lo que fue. O sea, era una Sí, cosa de, pero que, o sea, ya o me sea, están haciendo, alguien está bromeando conmigo sí, ya. no, alguien realmente se tomó la tarea y dijo, este es el que vamos A joder. a joder. Porque ya le había llegado a muchos de mis amigos y era como, ok, firmaron el landing o estuvieron aquí, hicieron su proceso y 2 semanas, 3 semanas, Wow. un mes y medio y ya tenían La todos su tarjeta. tarjeta y a mí se me demoró tanto que ya yo, en ese momento cuando pasaron los 4 meses, ya, así, unleash the beast. O sea, me volví loco ya, yo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Por qué no está pasando? Llamemos a todos lados, pasaba llamando todos los días, no me Que eso para contestaban, llamar, toca llamar 15 veces. Marque 1, marque 2, marque 3. marqué 25, ahí esperé y nada. Total, que no pasó nada y ya yo le dije a mi abogada, no sé qué es, ¿hay alguna otra opción? Yo quiero ir a Panamá. Sí, Necesito ir a Panamá. claro, tanto O sea, tiempo. ¿qué es lo qué puedo hacer? Y me dijo, no, pues sí puedes salir, pero una vez que llegues a Panamá tienes que hacer un proceso para poder volver. O sea, tú no puedes volver de nada porque no tienes La tu tarjeta. tarjeta, que es como tu cédula de identificación o tu pasaporte. O sea, tú sin eso no tienes estatus, no puedes volver. Yo, ok, listo. Sí, es como el equivalente a la visa, más bien. O sea, Ujú. Sí, como el es el equivalente a la permiso visa, de sí, que sí, sí, puedes como el entrar. permiso de que puedes entrar. Y entonces ella me dijo, sí, sí puedes ir, vas, y cuando llegas a Panamá, haces este proceso y tú regresas. Y yo dije, bueno, listo. O sea, pero Ese mismo día, ¿había riesgo de claro alguna que cosa? sí, ¿Cuál había era el riesgo? riesgo. El riesgo era, eh, bueno, no riesgo, era el tiempo. ¿Cuánto tiempo se demoraron en Panamá en aprobar mi regreso? Oh, uy, Pero entonces ahí el afortunadamente el trabajo Porque trabajo era el era que el te riesgo. el tenía que dar la trabajo espalda y era el que me tenía que respaldar. Y pues respaldar. yo conté con la fortuna de que como mi jefa estaba tan insistente de que ya ella sentía que yo no podía, Necesitabas. ella me dijo, sí, no, dale, tranqui. eh, pero yo me fui a expensas de que yo pensaba que yo regresaba en 2 meses. ¿Y ¿Y cuánto te cuánto tiempo demoraste? te demoraste? Yo volví 4 meses después. Wow. Wow. Que yo le agradezco mucho a mi jefe por eso. Pero en Panamá eso fue un desastre. Yo llegué, Trabajabas en medio del carnaval.
estaba trabajando y no solo eso, sino que ya yo llegué a Panamá, hice mi proceso, pero antes de hacer el proceso, cuando yo me fui, ya me acordé porque me tenía que ir también. Mi pasaporte se estaba por expirar. No, Mm, o sea, sí se te cruzaron todos ¿Y los... algo te Entonces pasó con la me embajada? tenía que, sí, y me tenía que, o sea, tenía que sacar el pasaporte nuevo. Entonces ahí fue que me fui. Dije, no, me voy ya. Entonces me fui y cambié el pasaporte. Empecé el proceso que tenía que hacer en Panamá para poder regresar. Y eso se demoró como un mes y medio, pero ya después yo me fui con boleto de ida sin boleto de regreso. Ay, Porque no sabía cuándo iba a volver. sí. Entonces ya, pues, gracias a Dios volví. Regresé, todo bien, octubre, Bueno, espere. Silencio profundo, Sí, uy, silencio profundo, llame, no sé qué, haga esto. Nada. Mi tarjeta, yo tuve o sea, yo em, tuve mi residencia sí, febrero y mi tarjeta de la residencia no llegó hasta marzo del del año otro. siguiente. Mucho tiempo. Sí, y pues fue también parte que, como yo tuve este caso tan maravilloso y hice tantas cosas que no es que son recomendadas, pero, o sea, en ciertos casos tú puedes, de todas maneras, tener ciertas libertades. Eh, Cuando yo volví, el proceso de que mi pasaporte cambió tuvo un impacto Claro, eso te en iba a la estada preguntar. de la residencia. Entonces, pues sí. Y acá se lavaron las manos, ¿no? Entonces yo llegué, pasaporte no hace match o no concuerda uno con el otro. Y mi file se fue Otra abajo de la vez. pila. No, Porque acá, ay, tiene dos nombres, ¿no entendemos? Vaya, o sea, eso puede esperar un poco más. hoy no, entonces sí entiendo porque yo, Pero, yo sí tenía entendido que la gente que aplicó en pandemia se demoró bastante, pero pero lo tuyo ya es más no, que ya, más, fue más. esto fue la gota que derramó el vaso. Y, no me, y me llegó realmente fue porque yo era tan insistente que yo por todos los medios posibles hasta que en algún momento, Te gracias a contestan. Dios me contestaron. O sea, hay un link, no sé, que uno puede escribir como una pregunta o algo y ya era como el último recurso, o sea, era como ya esto es, si aquí no, ¿No contestan? o sea, ya. Ujú. Eh, a los, a los 2 minutos, bueno, a los dos, no, 2 minutos, mm, a los, como al mes y medio, me escribieron y me dijeron, no, lo que pasa es que su file tenía un problema, tu tarjeta la tenemos que volver a imprimir, pero ya, Oh, entonces ahora vamos a ponerla en proceso. Y eso fue en noviembre y la tarjeta sí, no llegó hasta marzo. wow. Entonces, Bueno, pesado, pesado, pero aquí estamos contentos, Sí, lo 9 años lograste. después, construyendo una vida, construyendo una vida, una una carrera. carrera, una carrera muy importante y pues bueno, Sí, esperando todo lo otro que tiene Canadá por ofrecerme. Conozco mucho de Toronto, pero todavía me falta conocer mucho del área del West o del área sí. oeste. Ay, pero qué Entonces, chévere, o sea, que todo haya salido bien. Muchos estudiantes que vienen perdón, muchas personas que vienen a estudiar ujú, internacionalmente, sí deciden quedarse, inclusive si ese no fue el plan de la primera vez que decidieron emigrar. Y de hecho, en los últimos 20 años, el número de estudiantes internacionales se fue de 2 millones de personas a 5.3. Y alrededor del 75% de eso, adivinen a qué países van. ¿qué países van? ¿Canadá? Canadá. Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Oh, Esos son wow. los países Tengo amigos que escogidos. también han ido o están ahorita mismo en Irlanda. Creo que es un país también que ha ofrecido muchas puertas. Entonces, Emergente. sí, Sí. Bueno, y para cerrar, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. La no sé verdad qué fue contento. emocionante escuchar No, el sube y el baja. Eh, pero queremos hacerte como una última pregunta. ok. ¿Qué consejo le darías a alguien que se siente mal porque las cosas no se le están dando en su proceso migratorio? Uh, Pesado. Yo siento que, como lo dije antes o hace un momento, es
armarse de paciencia, pero paciencia no de echarse de brazos cruzados, sino más que nada entender en qué momento está y de dónde viene la frustración, porque si la frustración es porque no encuentras manera, Ujú. entonces ya no es por ahí, toca encontrar el plan B, encontrar Abrir el tu plan mente. C, abrirte, o sea, pero si la cuestión es un poco más de no sé qué más hacer, o sea, ya eh, paciencia, sentarse, verificar, ok, esto realmente es lo que yo quiero, realmente es lo que yo quiero hacer, cómo lo quiero hacer, y si sí es, poner el esfuerzo, el empeño, eh, informarse todo lo más que pueda. Y yo siento que la vida da muchas vueltas y a veces las vueltas son realmente para bien. Son el momento en el que te vas a encontrar realmente contigo mismo y decir, esto era para lo que yo estaba destinado. Yo creo que es importante lo que dijiste. La asesoría es esencial. A veces sobre todo cuando se complican los casos y no sabes si hay otras alternativas, asesorarse a veces cuesta, pero pues si vale la pena para encontrar respuestas o otros caminos, la verdad sí es recomendable hacer el esfuerzo, Uy, ¿no? sí, yo lo recomiendo. Y bueno, ahora queremos escucharte a ti. Queremos saber si estás en medio de un caos migratorio o si apenas estás emprendiendo un viaje y dices, no, voy a estudiar solamente a ver qué pasa. Bueno, así a través de estas historias hemos aprendido que a veces todo cambia, pero cuéntanos en los comentarios qué plan ha cambiado para ti en estos momentos o crees que vas a cambiar de decisión. Em, bueno, y síguenos también en todas nuestras redes. La información va a estar en la descripción de este capítulo. Comenta, haznos preguntas si tienes preguntas para Luis. No sé si te dejó algo de curiosidad su proceso, aunque el proceso de él fue hace rato. Sí. Bueno, coméntanos, síguenos y escúchanos en un próximo capítulo.